Hola, soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio donde política, análisis y cultura se encuentran a través de los mejores podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. En el episodio de hoy recorreremos Mundo Conexo con Paola Pérez, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y Orbearte con José Alejandro Delgado. El Plan Cóndor, creado a finales de 1975, fue la estructura de terror, persecución y muerte que coordinaron las dictaduras militares del Cono Sur bajo la supervisión de Estados Unidos, dejando un saldo de más de 70.000 muertos, 30.000 desaparecidos y casi medio millón de encarcelados. Paola Pérez en Mundo Conexo explica los vínculos entre este plan y la doctrina Monroe y cómo sus efectos siguen vigentes hoy en día. Acompáñenme. Muchos de nosotros, sobre todo los del Cono Sur de América Latina, hemos escuchado y estudiado el Plan Cóndor, cómo dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos conspiraron conjuntamente para secuestrar, torturar, violar y asesinar a cientos de sus oponentes políticos. Han sido las víctimas, sus familias y organizaciones de la sociedad civil que incluso en estos tiempos han tenido que enfrentar el negacionismo, que viene de la mano de ese fascismo, del sionismo, hasta el resurgimiento de discursos autoritarios. Hola, soy Paola Pérez y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Este es el mapa de nuestra región. Allí identificados los países que firmaron oficialmente el acuerdo que creó el Plan Cóndor en su reunión fundacional celebrada en Santiago de Chile a finales de noviembre y principios de diciembre del año 1975 por miembros de la inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El 28 de noviembre de 1975. Esa fecha fue el inicio formal de este plan, el Plan Cóndor. Sin embargo, estos países ya habían colaborado previamente en la represión transnacional, de manera más informal y ad hoc, al menos desde el año 1969 y que dejó de funcionar a finales de 1978. Las operaciones informales, sin embargo, estaban vigentes hasta febrero de 1981. Pero, ¿cómo operaban? Estos regímenes autoritarios ideológicamente inspirados por esa doctrina de seguridad nacional se extendieron a lo largo y ancho de nuestra región, en ese contexto geopolítico de la Guerra Fría. Desde comienzos de los años 1970, la represión política adquiría progresivamente una dimensión regional para la persecución de disidentes políticos fuera de sus países de origen, llevados a centros clandestinos de detención para ser torturados, perdían total contacto con su familia y luego los asesinaban. Según investigaciones, se habla de más de 70.000 personas que han muerto dentro de esta operación, más de 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados en la región. Y si bien hoy Estados Unidos y sus aliados europeos operan utilizando otro tipo de herramientas tecnológicas, hablamos de nuevas formas de espionaje como la ciberguerra para dañar o interrumpir los sistemas informáticos e infraestructuras críticas de países que no comulgan, por supuesto, con sus directrices, atacando sus redes eléctricas, bancos o instalaciones militares. Sus objetivos incluyen obtener información sensible, desestabilizando la economía y la política o interrumpir incluso servicios esenciales para la población. Sumamos también la presión política que van desde las listas sancionatorias y narrativas mediáticas contra líderes, modelos de país, de desarrollo y hasta intentando desestabilizar las sociedades, atacando a los inmigrantes y criminalizándolos, a la presión militar con el despliegue de buques, misiles, soldados en el Caribe bajo falsas narrativas de lucha contra las drogas. Y si hablamos de esa presión económica, con la imposición de aranceles a capricho de todos los intereses del gran capital, y las sanciones unilaterales no podían faltar para golpear a los pueblos soberanos. No estamos viviendo una reedición del Plan Cóndor, aunque también estemos enfrentando violaciones flagrantes a los derechos humanos y al derecho internacional, y vengan de los más rancios inclusive modos del nazifascismo en el mundo. Estados Unidos ha creado el Plan Cóndor en ese tiempo y para ese contexto. La potencia imperial está tratando de reimponer su doctrina Monroe, originada en 1823, que nació con el lema América para los americanos y que hoy la recatapulta con América Grande de nuevo. Sean demócratas o sean republicanos, han visto por años a nuestra región de América Latina como su patio trasero, pero los tiempos son otros y el mundo multipolar y pluricéntrico ha venido desarrollando mecanismos de integración, también de cooperación estratégica. América Latina no se ha adaptado, se ha ganado su lugar. El mundo ha entendido que la nueva era contempla al sur global y en vez de ser una amenaza para potencias como China o Rusia, ha logrado que la vean como su igual. Y esa es la gran diferencia. América Latina ha hecho de la resistencia su fuente de desarrollo, que le está permitiendo escribir su propia historia, sin tutelajes ni chantajes.
¿Tú crees que mientras la memoria histórica se mantenga viva, siempre habrá más de una razón para defender la soberanía y la paz? Soy Paola Pérez y nos vemos en un próximo capítulo de Mundo Conexo. En este segundo segmento de Mundo Podcast, el analista internacional Ignacio Ramonet ofrece un análisis contundente sobre los resultados de la COP30 celebrada en Belén, Brasil. A pesar de la urgente crisis climática, Ramonet explica cómo los acuerdos alcanzados en la cumbre no logran generar el impulso necesario para enfrentar los desafíos ambientales globales. Un panorama alarmante que pone en duda los avances reales hacia un futuro más sostenible. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la COP30. La COP30 es esta conferencia internacional sobre el cambio climático organizado por Naciones Unidas. Y este año, como sabemos, esta COP30, esta gran conferencia internacional, participaban 194 países, o sea, prácticamente todos los países del mundo, menos Estados Unidos. Y esta COP tenía lugar en Belén, en la desembocadura del Amazonas, y en Brasil, por consiguiente, ¿verdad? Se terminó el sábado pasado, 22 de noviembre, y duró 2 semanas. ¿Qué podemos decir de esta COP30? Bueno, primero, que ha sido una COP que ha pasado muy desapercibida. Los medios internacionales prácticamente no han hablado de esta COP. ¿Por qué? Bueno, primero porque los Estados Unidos, y en particular porque la administración Trump, ha decidido boicotear las COP, las conferencias mundiales sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque el presidente Trump y su equipo no creen en el cambio climático. Son lo que se llama negacionistas del cambio climático. Por otra parte también porque, bueno, esta COP coincidió con una actualidad geopolítica muy importante. Por ejemplo, en particular, la tensión a propósito de Venezuela, con la presión militar de Estados Unidos, con esta armada que han reunido enfrente de las costas de Venezuela. Esto ha sido de una gran actualidad y lo sigue siendo. También porque, obviamente, la cuestión de Ucrania y las discusiones sobre un eventual acuerdo de paz en Ucrania, después de este plan ruso-americano de 28 puntos que ha estado estudiado en estos días, todo eso también ha cubierto, ha interesado a la opinión pública internacional. Y también porque Gaza, aunque se llegó a lo que se llama un acuerdo de paz, en realidad sigue muy abierto. Israel ha seguido atacando, en particular en el sur del Líbano, como hemos visto, mató en Beirut a un dirigente de Hezbollah y sigue bombardeando Gaza, la parte de Gaza donde se encuentran los palestinos, entre otras actividades internacionales. Entonces, la prensa ha cubierto poco, la prensa internacional. Por otra parte también porque las discusiones de la COP se han vuelto extremadamente técnicas y ya para explicar a un amplio público de qué se trata, pues ya es mucho más difícil. Por otra parte, como había 194 delegaciones, ha habido muchísima discusión. Los temas principales eran, por una parte, saber si había que denunciar las energías fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, como las causantes principales del cambio climático. O sea, lo que llamamos cambio climático, como sabemos, es el hecho de que desde la era industrial, en particular los grandes países industrializados, y a medida que los países se industrializan, pues utilizan mucha energía que es energía carbonatada. Esta energía
produce emisiones de gases con efecto invernadero que calientan el planeta, y en particular hay, según la COP25 la COP15 de hace 10 años en París, la COP15 decidió que había que hacer todo lo posible, y esto es lo que llamamos el Tratado de París, para que la temperatura media del mundo no subiera más de 1,5 a 2. Y actualmente la temperatura media en el año pasado, en 2024, ya es superior a 1,5 grado Celsius con respecto a la temperatura media del planeta antes de la era industrial, es decir, al final del siglo XVIII. O sea que estamos en una situación en la que se está produciendo una serie de desreglamentos climáticos, lo estamos viendo. Ha habido hace poco en el Caribe ese tremendo ciclón Melissa, que ha en particular casi destruido Jamaica, ha tenido grandes consecuencias en Haití y también en el oriente de Cuba. Entonces, estos efectos los vemos concretamente. Además, durante la COP30 en Belén, pues hubo tales lluvias que una parte incluso de donde se hallaba instalada la COP30 estuvo inundada. Que también hubo un incendio, además, porque ha habido toda clase de circunstancias, un incendio por una cuestión de contacto eléctrico, pero se incendiaron y se incendiaron varias carpas, y ha habido una especie de presencia de traumatismos que ha hecho tomar conciencia a los propios participantes de esta situación. Participantes que además han tenido muchas dificultades porque Belém no está equipada para una conferencia internacional, los alquileres de los hoteles eran excesivos. Por ejemplo, el presidente de Austria rechazó de irse, finalmente se negó porque no estaba dispuesto a pagar tan caro por los hoteles. El propio Lula, presidente de Brasil, tuvo que hacer una reunión con los jefes de Estado y de gobierno antes de la COP en Belém, pero el 6 y el 7 de noviembre, ¿verdad? Antes de la COP, que empezó el 9 de noviembre, para que los jefes de Estado y de gobierno que iban a venir con todos sus séquitos, pues hallaran sitio en los hoteles, porque si no, no había sitio. Entonces, los temas principales eran precisamente esto: saber si vamos a condenar el uso de las energías carbonatadas, y finalmente no se pudo condenar esto, que evidentemente tiene una consecuencia, pero muchos países, en particular los países productores de petróleo, de gas e incluso de carbón, se negaron. Y como las COP curiosamente han tenido lugar, la penúltima tuvo lugar en Dubái, gran país productor de energía carbonatada. La penúltima tuvo lugar en Azerbaiyán, en Bakú, el año pasado, que también es un país productor de gas y de petróleo. Y Brasil, no hay que olvidar que es el 8º país productor de petróleo y el primer productor de petróleo de América Latina en este momento. Produce 3,5 millones de barriles diarios. Entonces no hay un entusiasmo para condenar esto, y por otra parte también muchos expertos dicen que esa no es la única causa, que la causa es el uso desmedido y excesivo que hacen los países desarrollados, ¿verdad? También la otra gran cuestión era saber quién va a ayudar, quién va a pagar y quién va a ayudar a los países pobres, en particular en transición hacia el cambio climático, porque esto significa tener que detener las energías carbonatadas y pasar a energías renovables. Eso tiene un gran costo, ¿verdad? Pasar a energías eólicas o energías fotovoltaicas o de otro tipo, ¿verdad? Esto tiene un gran costo. Por el momento, los países del norte están decididos a pagar $300.000 millones al año, pero no quieren aumentar esa suma. Y como ahora Estados Unidos se ha retirado, la Unión Europea obviamente no quiere asumir sola esa carga. Así que, desde ese punto de vista, fracaso de la cumbre, porque no se ha aumentado esta suma. Aunque sí se ha decidido que para los países más pobres en transición, sí se va a aumentar, se va a triplicar la ayuda a estos países.
En fin, la COP se ha vuelto complicada, ¿verdad? Los temas que se abordan muy complicados. Esta vez, repito, ha habido poco interés internacional por este tema y muchas delegaciones piensan ya que hacer una COP tan importante con tantos países todos los años no resulta, porque no hay temática que permita el interés por esto, que habría que hacerla cada 2 años o incluso 2 cada 5 años, como ha propuesto Suiza. En todo caso, el año próximo tendrá lugar en estas mismas fechas, del 9 al 20 de noviembre del 2026, en Turquía, en Antalya, en Turquía. Pero, curiosamente, quien va a organizar y quien va a ser asumir el secretariado ejecutivo de la conferencia será Australia. Por primera vez, 2 países van a coorganizar la COP. Así que hablaremos de eso el año próximo, en noviembre, cuando sea la COP 31. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, José Delgado conversó con Stefano Carcone Vázquez, tesista de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y asistente de investigación en el Instituto de Filología Andrés Bello. Stefano, quien ha cursado diversos talleres de poesía en centros culturales y literarios del país, fue discípulo de reconocidos poetas como Lisbelay Bermúdez, William Osuna, Andrés Mejía y Luis Alberto Crespo. En esta conversación nos habla de su trayectoria y su más reciente obra, Adiós Samantha. No te pierdas de esta nueva entrega de Orbe Arte, llena de poesía y anécdotas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Por acá agradeciéndoles todos los gestos y los cariños que hacen a las plataformas digitales, a los contenidos que compartimos a través de las plataformas digitales de Telesur. Hoy tenemos a un joven poeta, una joven promesa. Así me decían a mí hace algunos años. Ya no soy tan joven promesa, pero sigo siendo una promesa y haciendo promesas. Él es Stefano Carcone Vázquez, nacido en Margarita, en Porlamar, un poeta joven recientemente laureado con el concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana 2024 en la mención Poesía. Él ganó este premio y publicaron su libro y hoy estás acá. Bienvenido, Stefano. Oye, gracias por la invitación y por el espacio y a todos los que están implicados para que se abra esta ventana, pues, para la cultura, ¿verdad? Y que haya esta difusión de lo que humildemente se hace, pues, pero claro, con mucho cariño y mucho compromiso. No, te agradezco a ti. Mira, queremos que arranques de una leyendo algo. Y a partir de ahí nos vamos por esa bajadita. Bueno, voy a entonces aprovechar y leeré este poema que se llama El Pez Patriota, de mis preferidos del libro. El Pez Patriota. Del fenómeno atmosférico que lleva tus 2 nombres, es la onda tropical número sopotoscientas. A esta tormenta no hay manto asfáltico que la detenga, la lluvia se filtra por mis ojos. Ya no me baño a regadera, no me baño con tobo, me baño, es a la fuerza de un llanto, y casi siempre tengo agua. El ciclo depende de la frecuencia con la que te pienso. De mis ojos rojos tengo abundantes viveros de plantas halófitas. Llevo un manglar en el pecho, y si te contara dónde más llevo, patum, patum, ritmo de reggaetón. Y no, este es un poema rockero, pero rockero no a los Rolling Stones, rockero a lo Dalton y a lo Pablo de Roca. Un poema clandestino en el turno de los ofendidos, un heroísmo sin alegría, con morfología de espanto. Mis versos, piedreros, son los que van bajando por este cerro de letras. Los están viendo como un deslave, mi cover de la batalla de la Mata 7, y acá lo que tenía de realista quedó lapidado. La naturaleza libre de pecado lanzó la primera. Mis patriotas solo se sumaron a un efecto de bola de piedra.
¿Y cómo va a llover en Margarita si apenas y te conoció? Primero te hubieras quedado lo suficiente como para luego irte, y ahí sí, se olvidarán los guayqueríes de los clavellinos y del turimiquire. Ha habido invocado el diluvio perpetuo, el que no solo se filtre por mis ojos, sino por los de todos los no espartanos. Y pese a las canteras y los techos sin goteras, serían de nuestras miradas, extrañándote, que al fin nacerían los inviernos olvidados. Me parece que entre poemas e historias de tu historia podemos ir haciendo un buen recorrido, ¿te parece? Claro, claro. ¿Cómo comienzas? Ya que hablaste en el poema además, que hablas de Margarita. Bueno, digamos que comenzar en la poesía, todos somos unos iniciados en la poesía, todos. Sobre todo el venezolano. La forma en que habla la gente es poética. Solo que no nos damos cuenta, pero es algo como característico, también el acento, el cantadito que nosotros tenemos, que quizás a nosotros nos cuesta tanto darnos cuenta, pero es algo poético en sí. Y se ve también en la música, en las regiones, en lo folclórico, está muy presente. Y también en lo religioso. Si tú agarras la Biblia es pura poesía. Puros refranes. Puros refranes y contenido poético, poesía hebrea, no sé, es algo así. Entonces, desde que uno nace y uno está constantemente bombardeado por esta forma de lenguaje, ¿no? Claro. Y bueno, mis inicios desde que nací, pues, yo soy católico, ¿no? Y entonces los ritos, mi abuela me llevaba a misa y toda la cuestión, inmediatamente estaba bombardeado por esto, ¿no? Y también cantaba galerones allá en Margarita de niño, y nos íbamos pueblo en pueblo cantando galerones. Todo fue muy folclórico. Improvisando también. ¿No? Sí, en décima. En décima, claro, era complicado, era una locura. O sea, uno tenía como unas cosas ya rimadas, pues, aprendidas, porque... Claro. Pero así hacíamos. Y la coral del colegio, todo muy musical, ¿no? Stefano Carcone Vázquez, poeta venezolano, nacido en Margarita. Busquen su trabajo, está para la descarga libre. Sí, porque es parte de la política de la editorial Monte Ávila Editores, promover la literatura y la lectura. Y bueno, lo pueden descargar desde la página de forma gratuita totalmente. Si quieres, préstame este libro porque lo tengo lleno de calcomanía. Lo pueden descargar por la página de Monte Ávila. Por la página de Monte Ávila, descargan el libro. Y bueno, nada, agradeciéndoles a ustedes, muchas gracias de nuevo, gracias a todo el equipo. Nos despedimos, les dejamos con este poema, no digo el último, el penúltimo, porque uno no puede, me dicen que uno no puede decir ni el último disco, ni el último poema, ni nada, porque uno no, bueno. Sí, invoca como que, bueno. Como que otra cosa, de que hablaremos luego. Stefano Carcone, muchas gracias y gracias a ustedes. Bueno, es mi novia caraqueña, come arepas de chicharrón, para cero. Mi novia apareció recitando en un festival. Me mostró metáforas paridas de soledad. Mucho después me regalaría unas conchas marinas también y un imán de color. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos, enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.